En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día sábado 29 de abril del 2023. Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 60 al 69. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se los concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermosa manifestación de fe de Pedro. Vemos entonces, para mucha gente es imposible cumplir la voluntad de Dios. Algunos discípulos de Jesús pues salen ahí que se retractaron, que se echaron atrás, ya no siguieron al maestro porque encontraron dureza en sus palabras. El pan eucarístico, decía San Ignacio de Antioquía, él decía que el pan eucarístico, fármaco de inmortalidad y antídoto contra la muerte. La palabra clave de hoy es: también vosotros te queréis marchar. Esta inquietante provocación resuena en el corazón y espera de cada uno una respuesta personal. El primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, hermanos y hermanas. Igual que el anuncio de la pasión, también los escandalizó. Entonces, ¿qué podemos decir? La Eucaristía y la cruz son piedras de tropiezo para muchos. Y por eso Jesús les dice: también vosotros te queréis ir. Esta pregunta del Señor, que resuena a través de los tiempos, es una invitación de su amor a descubrir que solo Él tiene palabras de vida eterna, como dice Pedro. Vemos, hermanos y hermanas, como algunos discípulos abandonaron, dice el texto, a Jesús al no comprender su enseñanza. Muchas veces nos pasa a nosotros también que queremos justificarnos por lo que andamos haciendo. Y vemos entonces de nuevo a Pedro
donde se compromete a seguirlo, dejando a un lado los temores, los miedos. Pero también podemos ver hoy en nuestra realidad que el seguimiento de Jesús no es tan fácil para muchos o para todos, y que muchos se quedan a medio camino, comienzan y no terminan. Por eso dice Jesús: no les vaya a pasar como aquel que comenzó a construir su casa, como no se sentó a calcular cuánto se le iba a ir en la construcción, la dejó a medias, refiriéndose a la fe de cada cristiano, que a veces iniciamos y a veces no terminamos, nos quedamos a medias. Hermanos y hermanas, el discípulo se expone a la incomprensión y al rechazo, poniendo por supuesto en riesgo su propia vida, su propia reputación. Pero debe recordar que el que entrega su vida, como dice Jesús, por la causa del Evangelio, la salvará. Entonces vale la pena arriesgarse y condenar las injusticias, vengan de donde vengan, incluso dentro de la iglesia misma. Hermanos y hermanas, la pregunta para nosotros podría ser: ¿cuánto estamos dispuestos a arriesgar por el Evangelio del Señor Jesús nuestra propia vida? ¿Cuánto estamos dispuestos? A lo mejor nada. Es impresionante entonces la respuesta que da Pedro a la pregunta sobre si los 12 también quieren marcharse. Pedro, el que escucha; Pedro, el terco, reconoce que lejos de Jesús no hay esperanza, y está en lo cierto. Fuera de la fe en Jesucristo, nada tiene sentido, hermanos y hermanas. Ya puede estar lleno usted de cosas materiales, pero vive inquieto. Si no, mire quienes se quitan la vida. A veces artistas, cantantes, autores de película, gente que no tiene necesidad ya de trabajar para vivir. Porque la verdadera fe, hermanos y hermanas, en Jesús une inseparablemente el amor a Dios con el compromiso, dando vida y atendiendo a los pequeños, y la felicidad, o la fidelidad, mejor dicho, al mensaje, haciendo de su propuesta el criterio y la norma. Hermanos y hermanas, la Eucaristía como sacramento de nuestra fe ha de ser manifestación de nuestro crecimiento y madurez en el amor de Dios. Nos conceda escuchar para comprender sus designios, y perseverancia para no desistir en el intento de querer cambiar las cosas, de querer seguir al Señor. Y decir como Pedro: tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? No hay otra persona quien nos pueda hacer más feliz que Jesucristo. Hoy acabamos de leer este evangelio, el discurso de Jesús sobre el pan de vida, que es el mismo que se dará a nosotros como alimento para nuestras almas y para nuestra vida cristiana.
Y como suele pasar, hemos contemplado dos reacciones bien distintas, sino opuestas por parte de quienes le escuchan. Para algunos su lenguaje es demasiado duro, incomprensible para su mentalidad cerrada a la palabra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y el evangelista San Juan dice con una cierta tristeza, dice el Evangelio, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Versículo 66 del capítulo 6. Y el mismo evangelista nos da una pista para entender la actitud de estas personas. No creían, hermanos y hermanas, no estaban dispuestas a aceptar las enseñanzas de Jesús, frecuentemente incomprensibles para ellos. Por otro lado, vemos la reacción de los apóstoles, representada por el mismo Pedro. Y repito, recalco esta frase de Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, dice nosotros, no yo. Nosotros creemos. No es que los 12 sean más listos que los otros, ni tampoco más buenos, ni quizás más expertos en sagradas escrituras. Lo que sí son es más sencillos, más confiados, más abiertos al Espíritu, más dóciles. Les sorprendemos también de cuando en cuando en las páginas de los evangelios, cuando ellos se equivocan y no entienden a Jesús. Recordamos cuando discutían sobre cuál de ellos es el más importante, incluso corrigiendo al maestro cuando les anuncia su pasión. Pero siempre, oiga bien, pero siempre los encontramos a su lado, fieles al Señor. Su secreto: le amaban de verdad. Ese es el secreto para mantenerse firme en el caminar cristiano, hermanos y hermanas. Amar de verdad a Jesucristo. Decía San Agustín, él lo expresaba de esta forma: no dejan huellas en el alma las buenas costumbres, sino los buenos amores. Por eso el mismo San Agustín dice: ama y haz lo que quieras. Ahí está la clave. Esa es la consigna del cristianismo: la caridad, el amor. Esto es, en verdad, hermanos, el amor. Obedecer y creer a quien se ama. Repito, esto es, en verdad, el amor. Obedecer y creer a quien se ama. A la luz de este evangelio nos podemos preguntar: ¿dónde tenemos puesto nuestro amor? Hermanos y hermanas, ¿a dónde tenemos puesto nuestro amor? ¿Qué fe y qué obediencia tengo en el Señor y en lo que la Iglesia nos enseña? Otra: ¿qué docilidad y sencillez y confianza vivo con las cosas de Dios? Esa es la respuesta.
o la pregunta, y la podemos responder cada uno de nosotros en nuestro interior. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.